Muy buenos días. El tema de hoy es ¿de qué te ha dotado Dios? Cuando una persona tiene problemas, tiene dificultades, lo primero que debe hacer es ir a la oración. Lo segundo, ir a la palabra. ¿De qué te ha fortalecido Dios? ¿De qué te ha dotado Dios? ¿Qué es lo que el Señor te tiene en ese lugar donde tú estás? ¿Para qué el Señor te ha dotado? ¿Y de qué es lo que te ha dotado? Cuando vamos en la palabra en el libro Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuál de estos es el que tú tienes? ¿Será que tienes el de misericordia? ¿Será que tú eres una persona que tiene misericordia hacia tu prójimo? ¿Tienes misericordia hacia el necesitado? ¿Tienes misericordia aún a las personas que te rodean? ¿Tienes misericordia aún hacia el llamado y el propósito que Dios te ha hecho? ¿O será que pronto tienes el de la medida de la fe? Porque muchas veces cuando vienen problemas, dificultades, ahí se prueba la fe. Y ahí donde se prueba la fe para que mirar realmente dónde estás cimentado. Si realmente tú estás cimentado sobre la roca o de pronto estás es en la dificultad, estás es en el problema, estás en el conflicto y hablas acorde a lo que estás viviendo, acorde a lo que está pasando en tu vida. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Si estás viviendo una situación de esas, es porque tu fe realmente no se ha cimentado a través de la luz de la palabra. Y a medida que Dios te da este don, úselo. Tiene que usted usarlo y empezar a trabajarlo. Si Dios te dio el don de profecía, profetice. Profetice conforme a la palabra. Como dice la palabra de Dios, que la fe es ver las cosas que no son como si fuesen, llamar las cosas como no son, que no son como si fuesen. Entonces usted tiene que hablar de las circunstancias y empezar a profetizar. Si la persona que está enferma, profetice que por la llaga de Cristo ha sido curada. Si la persona está en debilidad, profetice que el Señor traerá nuevas fuerzas sobre su vida, como dice la palabra, como las fuerzas del búfalo. Si la persona está en escasez, profetiza abundancia, porque la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted debe empezar a profetizar sobre las circunstancias, pero muchas veces nosotros nos convertimos en profetas del diablo, porque hablamos de la circunstancia, hablamos del problema: esto no va a cambiar, esto está empeorando, esta situación, este COVID, esta pandemia, esto está para peor, nos vamos a volver más pobres, definitivamente no vamos a tener que comer, y muchas veces profetizamos más del diablo que de Dios. Cuando la palabra de Dios es muy clara, Él nos ha dado promesas a nosotros. Lo que usted y yo tenemos que empezar a trabajar y obrar es profetizar. Profetizar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque cuando usted lee en Génesis capítulo 1, usted mira cómo Dios creó los cielos y la tierra. Dice que Él los creó a través de la palabra. Porque Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. A través de la palabra el Señor creó todo lo que vemos, porque la palabra crea. Usted cuando habla, usted cuando confiesa, la palabra crea. Crea adversidad o crea luz. Crea conflicto o crea paz. Crea desamor o crea amor. Crea engaño o crea fidelidad. Lo que usted declare y confiese con su palabra, eso se cumplirá. Porque la palabra tiene poder para bendecir o para maldecir. Pero que nosotros seamos profetas de Dios, que usted y yo profeticemos lo que Dios nos ha mandado decir y empecemos a usar los dones que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha bendecido, empecemos a trabajarlo, porque el Señor nos ha dotado a usted y a mí de dones y talentos, pero esos dones debemos empezarlos a trabajar y a usar conforme a lo que el Señor nos dice. El don del servicio, en servir a los demás. Y muchas veces nos cuesta a nosotros servirle a los demás, servirle a otra persona, atender a otra persona, darle la mano a otra persona, a esa persona más necesitada, darle la mano. El espíritu del servicio debe estar en nosotros, porque eso fue lo que nos trajo el Señor Jesucristo. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Él lo demostró a través del pueblo, Él lo demostró a través de sus discípulos en servir. Que nosotros les sirvamos a los demás, pero que lo hagamos con agrado, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría, pero que lo hagamos más que todo para el Señor.
Cuando usted lo hace para el Señor, usted espera la recompensa del Señor. Porque hay personas que le sirven a otra persona, a algún familiar, a algún amigo, un vecino, o a uno al esposo o a la esposa, y dicen, tanto que me he matado sirviéndole, tanto que le he ayudado, tanto, o sea, esperando la respuesta del hombre, esperando el servicio del hombre, esperando recompensa del hombre. Cuando Dios nos enseña que a través de su palabra dice que las recompensas las recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque en el Salmo 121 usted lo lee y dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él debe venir su socorro, de Él debe venir su auxilio, de Él venir de su provisión, de Él debe venir su sanidad, de Él debe venir la proyección y la protección para su vida, para su casa, para su familia. ¿Cuáles son los talentos y los dones que Dios le ha dado a usted? ¿De qué lo ha dotado el Señor a usted? ¿Pero qué lo ha dotado el Señor y que usted no lo ha querido dar? ¿No lo ha querido expresar hacia los demás? Porque como leemos en la palabra y nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usted se conforma a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña, si usted es una persona que usted tiene ese don para enseñar, porque hay algunos que no lo tienen, pero otros lo tienen y no lo quieren expresar hacia los demás, que les queda fácil enseñar, poder educar, formar a otras personas. Ese es el don de la enseñanza, que usted pueda enseñar. No solamente ese don lo tienen los maestros, porque hay maestros que son titulados como maestros, pero no tienen ese don. Lo hacen porque les toca, pero no porque realmente nace. Que hoy usted, pídele al Señor, que lo que el Señor lo ha dotado, usted lo use de una manera sobrenatural, en la gracia y en la gloria de Dios, pero para Dios, en el nombre de Jesús. Y lo úselo y declare y confiese, profetice y hágalo a partir de ahora, y el Señor mismo lo respaldará. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.